Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar entonces hoy con la segunda parte de la asignatura, ¿sí? Vamos a ocuparnos de los créditos, primeramente, y a continuación vamos a ocuparnos de las deudas, ¿sí? En lugar de continuar con los otros rubros del activo, vamos a hacerlo de esta manera, porque en realidad estamos refiriéndonos a que son dos caras de una misma moneda. Entonces decimos, todas las cuestiones que abordemos en créditos, al menos respecto a la clasificación, ¿sí? Van a ser similares, ¿sí? A las que veamos en las deudas. Obviamente que hay cuestiones específicas de cada uno, ¿sí? Pero de esta manera estaríamos cerrando, ¿sí? Estos dos elementos que tienen mucho en común. Bien, previo al abordaje de los créditos, en principio, en este video, quisiera retomar este tema. Un tema que seguramente han visto muy tangencialmente, tal vez en alguna de las clases presenciales en su momento han recibido alguna explicación más amplia de los profesores, tal vez no, tal vez les han dicho, bueno, más adelante vamos a ver en profundidad esto, porque hemos pensado en muchos casos que no estaban preparados para este tema al principio, pero bueno, ya hemos visto que en la definición de contabilidad aparecía este término contingencias, ¿sí? Ya en su momento decíamos que la contabilidad brinda información sobre las contingencias. ¿Qué eran, cuáles eran, qué características tenían, cómo podían registrarse? Y bueno, eso al principio no lo habíamos visto, obviamente. En la clase última, la primera parte, sí vimos la registración de un tipo de contingencias, ¿sí? Cuando vimos la registración de operaciones neutras, donde la registración consistía en debitar una cuenta de orden deudora y una cuenta de orden acreedora, que obviamente no implicaba ninguna variación patrimonial, ni quali ni quanti, pero sí brindaba información sobre determinadas situaciones que podían llegar a generar algún efecto futuro en el patrimonio del ente. Este tipo de contingencias registradas mediante operaciones neutras, vuelvo a repetir, no intervienen, no afectan la igualdad patrimonial contable, y esto es todo lo que sabíamos hasta este momento. Pero ahora, previo a los créditos, me pareció mejor hacer un análisis un poquito más completo de las contingencias, porque las contingencias van a afectar tanto a los créditos como a las deudas, ¿sí? Bien, ¿qué podemos decir de las contingencias? Bueno, el diccionario dice cosa que puede suceder o no suceder, ¿sí? No brinda mucha más aclaración, obviamente. Enfocada a este concepto desde la doctrina contable, podemos decir que contingencia es la posibilidad de ocurrencia o no en el futuro de hechos inciertos en el presente, que de darse esa ocurrencia en el futuro, se produciría una variación patrimonial cuantitativa. Esa es la forma que tiene de conceptualizar a las contingencias la doctrina contable. ¿Qué ejemplos tenemos de situaciones con posible incidencia negativa en el patrimonio? O sea, que la variación patrimonial cuantitativa que se genere en el futuro afecte el patrimonio de manera negativa, o sea, generando un resultado negativo, ¿sí? Por ejemplo, el litigio, el juicio por infringir derechos de autor, siendo incierta la decisión, obviamente judicial, generaría el aumento del pasivo cierto, cuestión que vamos a abordar luego. Otorgar garantías por defectos de fabricación, ahí tendríamos el aumento del pasivo o la disminución del activo en el caso de reintegrar los productos, por ejemplo. Estas que vamos a ocuparnos hoy durante el abordaje de los créditos, la posibilidad de no cobrar sumas adeudadas de los clientes, ¿sí? Esta situación contingente generaría en el futuro, en el caso de suceder esta incobrabilidad, una variación patrimonial cuantitativa negativa, implicando la disminución del derecho a cobrar.
Otras, posibles siniestros que afecten a bienes del ente no asegurados, disminución de activos. También tenemos ejemplos de contingencias con incidencia positiva, o sea que de ocurrir ese hecho futuro generen un aumento de patrimonio, o sea, un resultado positivo. Por ejemplo, la resolución favorable de un juicio. Por ejemplo, que me reconozcan garantías por defecto de fabricación. No siempre las contingencias son susceptibles de reconocimiento contable con incidencia patrimonial. No siempre representan tampoco estimaciones razonables, decimos, ¿sí? Vamos a clasificar las contingencias desde 3 puntos de vista. Con respecto a la incidencia que tienen en el patrimonio, podemos decir que hay contingencias con efecto sobre el patrimonio y contingencias sin efecto sobre el patrimonio. Dentro de las contingencias con efecto sobre el patrimonio, podemos decir que están las contingencias que originan pérdidas, ya sea incrementando el pasivo o disminuyendo el activo, o contingencias que originan ganancias, ya sea incrementando el activo o disminuyendo el pasivo. Pero también están aquellas que no tienen efecto sobre el patrimonio. Si las abordamos según la probabilidad de ocurrencia de estas contingencias, podemos decir que tenemos contingencias de alta probabilidad de ocurrencia, por existir evidencias al momento de su consideración, de baja probabilidad de ocurrencia, o sea, remotas, no es probable que ocurran, y otras que están en el medio, las que decimos ni probables ni remotas, ¿sí? No merecen el reconocimiento de una variación patrimonial cuantitativa, pero tampoco es remoto que ocurran. Y el tercer aspecto para clasificarlas es según la posibilidad de su cuantificación. Cuantificación ya sabemos que es medición. ¿Medición en qué? En moneda de curso legal. ¿De qué manera? Objetiva. Y ahí decimos que tenemos contingencias que son posibles de medir, o sea, son cuantificables, y contingencias que no lo son. Bien, resumiendo de estas 3 aristas para clasificarlas, decimos que las contingencias que son altamente probables y que se pueden cuantificar de manera objetiva, se reconocen contablemente mediante una variación patrimonial cuantitativa. También decimos que las contingencias ni probables ni remotas no generan variación patrimonial cuantitativa, pero es usual, es práctica contable común, es costumbre, ¿sí? Reconocerlas por medio de cuentas neutras o de orden, como lo hemos visto en la registración, y en determinadas situaciones, mediante cuentas patrimoniales con función regularizadora. ¿Sí? Bien. Ejemplos de estas contingencias ni probables ni remotas son las que vimos en la registración de operaciones. Recepción de mercaderías en consignación, obviamente propiedad de terceros, recepción de mercaderías en calidad de muestras, y este tema que vamos a abordar hoy, dentro del rubro créditos, el endoso y descuento de documentos. Y las últimas que surgen de esta clasificación de tres parámetros, aquellas inciertas de ocurrencia remota, que aún a su vez es más incierto el momento en que ocurran, no se consideran en la información contable, ni mediante cuentas patrimoniales, ni mediante cuentas de orden, ni mediante una variación patrimonial cuantitativa. Por ejemplo, que ocurra un siniestro, ¿sí? Que ocurra un incendio, que ocurra una inundación. Bien, aclaración importantísima. Dentro de esas clasificaciones hablamos de contingencias positivas, o sea, contingencias que generen ganancias, ¿sí? Bien, este tipo de contingencias no están contempladas, no están generalizadamente aceptadas en la doctrina y tampoco en las normas contables. Sí lo están las contingencias negativas, o sea, de pérdidas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la primera definición de contingencia y lo visto hasta ahora, podemos decir que la doctrina en general y las normas contables concuerdan, coinciden, están de acuerdo,
¿sí? Que las contingencias de pérdida dan lugar al reconocimiento contable de una variación patrimonial cuantitativa cuando concurren. ¿Qué significa concurren? Que se den a la vez, de manera conjunta, las siguientes condiciones, que son 3. Entonces, ahora vamos a mencionar cuáles son esas 3 condiciones que deben concurrir, o sea, ocurrir de manera simultánea, para reconocer una contingencia mediante una variación patrimonial cuantitativa. Primera situación, primera condición, que el hecho sustancial que origina esa variación patrimonial corresponda al periodo. Lo que va a existir es incertidumbre de cuándo va a ocurrir, pero al periodo, más puntualmente al cierre del periodo, cierre del ejercicio, ya conocemos esa posible situación incierta de ocurrencia, que ahí viene la segunda condición, altamente probable. Debe existir alto grado de probabilidad de ocurrencia en el futuro de esa situación incierta en el presente. Por supuesto, este alto grado está cargado de mucha subjetividad, ¿sí? ¿A qué llamamos alto grado de probabilidad? Bueno, los invito a que esto lo busquemos o lo veamos en próximas clases o lo busquemos en la bibliografía, ¿sí? Tercera condición, los efectos que ese hecho puede generar son cuantificables de manera objetiva. Entonces, si estas 3 condiciones se cumplen, se va a poder reconocer una contingencia en sentido negativo mediante una variación patrimonial cuantitativa. Ya tenemos que imaginarnos que va a ir una cuenta de resultado negativo al debe. ¿Sí? Bien. Entonces, decimos que para reconocer contablemente mediante una variación patrimonial cuantitativa estas situaciones contingentes, porque se dieron las 3 condiciones mencionadas, utilizamos las llamadas previsiones. Las previsiones, que son cargos al ejercicio de cálculo incierto. Cargos. ¿Qué es un cargo desde el punto de vista contable, del lenguaje contable? Un cargo es un resultado negativo. Eso es un cargo en contabilidad, ¿sí? Entonces decimos que los hechos que prevén estas previsiones, valga la redundancia, pueden ocurrir o no. Es altamente probable que ocurran. En caso de ocurrir en el futuro, van a generar un pasivo cierto o una disminución de activo. Son estimados el monto, el importe medido objetivamente, pero estimado, y la posibilidad de concreción. Este hecho incierto en el presente, que puede suceder o no, generando estas variaciones, y al generarse una variación patrimonial negativa, pueden darse situaciones que disminuyan el activo, como decíamos hoy, y a esas se les llama previsiones de activo, o aumenten el pasivo, y a esas se las llama previsiones del pasivo, que las vamos a abordar cuando veamos las deudas. Bien, ahora sí, entonces vamos a comenzar a transitar el rubro créditos. Esta clase es bastante extensa, por lo tanto prefiero detenerme en las cuestiones que hay que pensar un poquito más o razonar un poquito más, que en clasificaciones que las vamos a pasar un poco rápido. El material igualmente lo van a tener. Bien, ¿qué consideramos un crédito? Bueno, un crédito, según el diccionario, es un derecho que uno tiene de recibir alguna cosa de otro, por lo general dinero. Generalmente, en un ente, los créditos se originan principalmente por las ventas de bienes o las prestaciones de servicios, el ente se dedica a eso, a plazo, ¿sí? Algunos autores, en particular citamos a Enrique Fowler Newton, considera que un ente tiene un crédito cuando, debido a un hecho ya ocurrido, una persona tiene la obligación de entregarle a otra dinero, bienes o prestarle servicios. Pero además, la cancelación por parte del deudor es ineludible, no puede desprenderse de ella, o altamente probable, y este altamente probable estamos en el terreno de las contingencias que ya hablamos, ¿sí? Y que deberá
efectuarse esa cancelación en una fecha determinada, exacta, precisa o determinable, aproximada, ¿sí? O cuando el ente lo requiera, o cuando ocurra algún hecho. Bien, podemos considerar ejemplos de créditos a los importes a cobrar, sumas de dinero en moneda nacional o moneda extranjera, hasta ahora hemos llamado la cuenta clientes, deudores por ventas, saldo a recibir bienes, ¿sí? Acá hemos utilizado, por ejemplo, el anticipo a proveedores, ¿sí? Saldo a recibir prestaciones de servicio, cuando el proveedor en realidad en lugar de vender bienes presta servicios, pero le hemos anticipado el pago, ¿sí? Saldos que reducirán deudas futuras, y acá nos estamos refiriendo a algo que aún no conocemos, que es la temática impositiva. Los entes muchas veces tienen que hacer pagos a cuenta o anticipos de impuestos a pagar en el futuro, ¿sí? O sufren retenciones o percepciones impositivas, y en esos casos, ¿sí? Estos créditos impositivos van a ser aplicados a futuras deudas impositivas. Bien, ¿cómo pueden generarse los créditos? Por otorgamiento de préstamos, por la venta de bienes o la prestación de servicios, en general es la actividad principal del ente, y de ello es lo que más conocemos, o la entrega de anticipos. ¿Cómo los podemos clasificar? Desde varios puntos de vista. Recuerden que las clasificaciones no son excluyentes, ¿sí? Clasificación según el vencimiento o el momento de convertirse en efectivo, es decir, en el momento de efectivizarse, de cobrarse ese crédito. Y acá hablamos de créditos corrientes y no corrientes, es decir, créditos que van a estar mostrados en el activo corriente y en el activo no corriente. Respecto a esta clasificación, voy a hacer mención ahora, sí, se va a repetir en en otros rubros del activo, y decimos que un crédito es corriente cuando vence o se espera cobrar dentro de los 12 meses contados a partir del cierre del ejercicio, y un crédito es no corriente cuando vencerá luego de los 12 meses o se espera cobrar dentro de esos 12 meses pasados el cierre del ejercicio, ¿sí? Bien, según su instrumentación decimos que los créditos pueden ser de palabra, a plazo, a crédito, cuando decimos vendemos a crédito, a plazo, en cuenta corriente comercial, ¿sí? Nada que ver con la cuenta corriente bancaria. O también pueden estar documentados mediante la firma de un pagaré que incluya o no incluya intereses, pactados de manera adelantada, de manera vencida, tema que ya hemos abordado. La forma de cancelación, cómo lo vamos a cobrar, en qué moneda, o vamos a recibir bienes o servicios. Si están garantizados, ¿sí? O no garantizados, están garantizados porque ofrecemos un bien inmueble y entonces tienen garantía hipotecaria. En el caso de el cliente, digamos, ofrece esa garantía, ¿sí? Hipotecaria para asegurarnos el cobro por parte del ente, o garantía prendaria, si estamos hablando de un derecho real de garantía que grava los bienes muebles que son registrables, como los rodados, por ejemplo, ¿sí? O garantía personal, donde este crédito está avalado por otra persona que no responde, que va a responder, perdón, en el caso que no responda al deudor principal. Bien, según la rentabilidad de esos créditos, con interés, sin interés, con interés pactado, explícitamente, con interés no pactado de manera explícita, sino que está incluido dentro de este crédito, ¿sí? Bien. Esta clasificación es específica de este rubro, no vamos a ver el paralelismo en otros rubros, sino que es específica de acá. Según la posibilidad de cobro, ¿sí? Acá hablamos de deudores normales, ¿sí? O sea, que aún no están vencidos, que aún tienen plazo para cancelar su deuda porque el plazo que le otorgamos no transcurrió. Deudores morosos o deudores, sí, morosos o en retraso, ¿sí? Son aquellos deudores que están excedidos en el plazo que le otorgamos para que paguen. Y ya deudores un poquito más complicados, llamados en gestión judicial o en litigio, ¿sí? Son aquellos deudores que, además de estar excedidos, se le ha iniciado una acción legal, ¿sí? Porque están, además de atrasados, intimados, ¿sí? De manera judicial. Bien.
Vamos a ver entonces rápidamente el reconocimiento contable, la medición contable inicial, en particular de este activo, y acá sí, muy en particular, cuestiones vinculadas a este rubro que son las bajas. Las bajas, por ejemplo, por la transferencia de este crédito, donde vamos a ver el endoso y descuento de documentos, una práctica, ¿sí? Una práctica contable, y el reconocimiento de las contingencias relacionadas. Bien, decimos que los créditos entonces se reconocen cuando cumplen las condiciones para ser activos, de hecho lo son, y además se les puede asignar valor sobre bases objetivas, ¿sí? Si son provenientes de la actividad principal, obviamente que las condiciones necesarias son aquellas que sean para, digamos, reconocer contablemente el ingreso que los origina, ¿sí? Entonces, tenemos la existencia de un hecho sustancial, que es la venta de los bienes y la prestación de servicios. Ese hecho origina el nacimiento del crédito, ¿sí? Tenemos que atender si esta venta está sujeta o no a devoluciones, que reducirá el ingreso y su costo, en el caso que se produzca, en este tema ya lo vimos. Y además, verificar los riesgos relacionados con la incobrabilidad de los montos a cobrar. Otra cuestión no menor a abordar en este rubro. Respecto a la medición contable inicial, las reglas para la medición inicial de un crédito deben basarse en los valores del momento, y esto está tratado mucho más exhaustivamente cuando vimos las operaciones con intereses, ¿sí? Esta cuestión, que ahora la voy a pasar muy rápido, está allí, ¿sí? La diferencia entre el valor del derecho a cobrar en el momento en que se origina y el valor del derecho a cobrar al vencimiento. Dijimos que eso era el resultado por la financiación otorgada, ¿sí? Entonces tenemos este ejemplo de una venta a plazo con intereses, donde se venden mercaderías por 1.000 pesos a 60 días, el precio de contado se sabe que es 900, ¿sí? Y entonces a 60 días, siendo la diferencia 100 pesos, tenemos un interés por cada mes de 50 pesos. La registración correcta de esta situación, mediante el uso de cuentas con función regularizadora, el valor del crédito a cobrar al futuro, regularizado por la cuenta patrimonial con saldo acreedor, que me determina el valor hoy del crédito 1.000 menos 100, y las ventas, ¿sí? El devengamiento de los intereses de manera mensual. Y ahí terminamos con este ejemplo, porque obviamente ya vimos mucho más en profundidad. Otra cuestión no menor a mencionar es que cuando se trata de derechos a cobrar en moneda extranjera, vamos a tener que convertir el valor de ese derecho al tipo de cambio de la moneda extranjera, tipo comprador, ¿sí? Que es el que nosotros obtendríamos si venderíamos esa moneda extranjera, obviamente al momento de la operación. Y esta conversión va a tener que volver a hacerse en el momento del cobro, pudiendo haber variado, ¿sí? El tipo de cambio. Por eso acá decimos que al momento del cobro, si este tipo de cambio varió, los resultados financieros producidos por las cuentas a cobrar en moneda extranjera, llamados diferencias de cambio, deberían imputarse al periodo del devengamiento, ¿sí? Acá ya no son intereses, sino que son diferencias de cambio. Supongamos un ejemplo muy sencillo, donde se efectuó una venta a moneda extranjera por $1.000. Como debemos registrar la moneda de curso legal, debemos convertir estos $1.000 al tipo de cambio al momento del origen del crédito, que es cuando en este caso se produce la venta y nace el derecho a cobrar, donde $1 cuesta 80 pesos, y luego al momento del cobro total el tipo de cambio varió, ¿sí? El dólar ahora pasó a costar 85 pesos. ¿Cómo sería la registración entonces? La registración del origen del crédito, los $1.000 por 80 pesos, 80.000, diferenciando la cuenta del crédito de moneda extranjera con los deudores nacionales, por decirlo de alguna manera, y las ventas nacionales con las ventas del exterior, para brindar mejor información más analítica, más abierta.
Y luego el momento del cobro, obviamente que el deudor en moneda extranjera no lo podemos cancelar por el importe que estamos recibiendo porque nació por 80.000, debe darse de baja por 80.000, pero estamos cobrando 85.000 convertidos, estos $1.000, ¿sí? Entonces la diferencia es una diferencia de cambio positiva, un resultado positivo, un resultado financiero de 5.000 pesos. Bien, y ahora sí ya entramos a estas cuestiones específicas, un tanto complicadas, pero bueno, nada que no se pueda entender. Decimos que una cuenta por cobrar debe darse de baja, si del activo, cuando se pierde el derecho a cobrar. ¿Y cuándo se pierde el derecho a cobrar? O sea, cuando se cobra, ojalá siempre suceda esto, cuando se condona, es decir, cuando el ente le perdona, permite a ese deudor deshacerse de esa obligación, ¿sí? El ente decide perdonar esa deuda, condonar, perdón, ese derecho, condonar. Cuando prescribe, es decir, cuando transcurrieron los plazos legales para poder exigir el cobro, porque el ente dejó pasar un tiempo suficiente que la ley determina que pasado ese tiempo ya no tiene derecho a exigir el cobro, eso se dice cuando prescribe. Y esta última opción, que es la que vamos a tratar más en profundidad, es cuando se considera definitivamente incobrable. Pero además de dar de baja el crédito, a un crédito por estos motivos, además un crédito puede transferirse. ¿Qué significa? Transmitirle, cederle el derecho a un tercero a ese cobro, obviamente por algún motivo. Esta operatoria es común realizarla con los documentos a cobrar, es decir, con el instrumento pagaré, ¿sí? Entonces el ente recibe el pagaré de un tercero, pudiendo ser su cliente, y en lugar de esperar al vencimiento para cobrarlo, lo transfiere. ¿Se lo transfiere a quién? Y bueno, se lo puede transferir a alguien para que le anticipe los fondos y no tener que esperar. Por ejemplo, un banco. O se lo puede transferir a alguien a quien el ente le deba dinero. Por ejemplo, un proveedor. Le transfiere ese derecho documentado al proveedor, ¿sí? Y de esa manera el proveedor reconoce la disminución de ese pasivo a plazo que tenía con el ente. ¿Cómo se transfiere esta operatoria? ¿Cómo se, digamos, se lleva a cabo? Mediante el endoso. Y acá quiero hacer una aclaración importante. El endoso, el hecho del endoso, el acto de endosar, ¿sí? Significa, en particular acá, dar vuelta en el reverso de este pagaré, firmarlo con la aclaración, y de esa manera el ente está perfeccionando esta transmisión, esta transferencia, está dando a entender que transfiere este derecho, ¿sí?, a este tercero. Eso se conoce como endoso, ¿sí? Endosar. Lo mismo que lo hablamos con los cheques, ¿sí? Un ente puede endosar un cheque y pasárselo a un tercero. Bien. Vamos a ver ahora entonces las partes que intervienen en las operatorias de endoso y descuento. ¿Y por qué se llaman así? Por eso dije, una cosa es el acto de endosar un pagaré y otra cosa es qué se entiende por operatoria de endoso y qué se entiende por operatoria de descuento. Por operatoria de endoso se le llama así, por costumbre, cuando la transferencia de un pagaré, el ente la hace a un acreedor suyo para disminuir una deuda, ¿sí? Y se le llama operación de descuento de documento cuando el ente la hace para recibir el dinero de manera anticipada antes de esperar el vencimiento del pagaré. Así se conocen, con ese nombre diferenciado, ¿sí? ¿Cuáles son las partes que intervienen en esta operatoria? Bueno, el firmante del documento, el deudor, ¿sí? El tenedor, que acá estaría posicionado el ente en el cual vamos a nosotros ver las registraciones, que resulta ser el endosante, el que
revirtió el pagaré, lo firmó y se lo transfirió a un tercero. Y el tercero, que es el quien recibe el documento, que dijimos que ese tercero podía ser un banco o una institución financiera para recibir anticipadamente el importe del pagaré, o pudiese ser un acreedor del ente para reducir la deuda. Bien, entonces lo importante acá es destacar que el ente está ocupando el lugar del tenedor que recibió, endosó y transfirió el derecho. Acá hay una operatoria, una cuestión que tiene que ver con la legalidad, ¿sí? Con el marco de lo jurídico, y que dice que este endoso no desvincula al endosante de los problemas que genera la cobranza, ¿sí? Si el firmante del pagaré no lo abona en el documento en el plazo establecido, el tenedor puede actuar contra el endosante o los endosantes, ¿sí? Esta cadena de endosos los hace a todos responsables, solidarios, de hacerse cargo, ¿sí?, del importe del pagaré. Entonces, decimos que en consecuencia la transferencia de un documento, de un pagaré, debe reflejar, primero, la disminución del documento en cartera. Esto de en cartera, ¿qué significa? Significa que ya este derecho no está ni prescripto, ni se condonó, ni nada, fue transferido, ¿sí? No, el ente no lo considera más como un derecho a cobrar porque le transfirió a otro, ¿sí? Bajarlo de la cartera. Otra situación, el incremento del activo recibido o el aumento en el saldo de la cuenta bancaria, si la operación se hace con un banco y en lugar de anticiparnos el dinero en efectivo, lo acredita el banco en la cuenta bancaria, o si el ente la operatoria esta la hace con alguien para reducir la deuda, la reducción parcial o total de ese pasivo. Y es algo muy importante. Obviamente que esto tiene un costo, ¿sí? Este costo está dado por los intereses, por el precio de la espera, ¿sí?, que el ente tiene que asumir para que este tercero a quien le entregamos el documento espere desde el momento de que estamos efectuando el endoso o descuento hasta el vencimiento de ese pagaré. Y ahí van a comenzar los intereses no devengados a devengarse desde esa fecha de la operatoria de la transferencia del documento hasta el vencimiento del pagaré. Y acá aparece otra complicación, otra complejidad al tema, ¿sí? La contingencia. Y obvio que hay una contingencia, y hay una contingencia que no es de las que generan variación patrimonial cuantitativa. No podemos decir que ya tenemos un resultado negativo porque no sabemos qué va a pasar al vencimiento del pagaré, si el deudor principal va a pagar o no va a pagar. Esa situación contingente hay que reflejarla de alguna manera en la información contable y no mediante justamente una variación cuantitativa. ¿Cómo se registra esta situación contingente para este tipo de operatoria? De dos maneras. Mediante cuentas neutras o de orden, como ya vimos un ejemplo de registración, o mediante cuentas patrimoniales, ¿sí? Entonces, las registraciones a efectuar para reconocer la variación en el patrimonio y la contingencia en el momento de la transferencia son las siguientes. La baja del documento en cartera, los intereses de esta operación que va a generar y que se van a devengar y que se van a transformar en resultado negativo, y la contingencia. Bien, depende que optemos para reconocer la contingencia, va a resultar cómo registremos la baja o disminución del documento en cartera. Si vamos a optar por acreditar, dar de baja la cuenta documentos a cobrar, que es la cuenta donde está mayorizado este pagaré que vamos a transferir
endosar y transferir a un tercero? ¿Sí? Es una manera. Otra manera es no utilizar la cuenta documentos a cobrar patrimonial del activo para dar de baja el documento en cartera, sino que usar una cuenta hija de la cuenta con función regularizadora, que podría llamarse documentos a cobrar descontados, si la operación fuese de descuento, o documentos a cobrar endosados, si la operación fuese de endoso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el documento que aún no venció, obviamente que no venció, estoy transmitiendo el derecho para que me anticipen los fondos o para reducir una deuda, pero no venció, es dado de baja acreditando la cuenta madre, digamos, documentos a cobrar, el saldo de esa cuenta va a reflejar aquellos documentos en cartera y no todos los no vencidos, porque este documento que estamos transmitiendo no está vencido. Pero si usamos esa cuenta, documentos a cobrar, para conocer la transferencia, de esta manera vamos a tener que necesitar justamente utilizar para reflejar la contingencia una cuenta con utilizar, digamos, elegir la opción de utilizar la cuenta documentos a cobrar descontados o endosados, ¿sí? O utilizar un asiento completo de orden para mostrar la contingencia. Ahora, bien, según con quién se hizo la transferencia. ¿Se hizo con un banco o con una institución financiera que me anticipa los fondos? Ahí tenemos que reconocer el incremento del activo por el dinero recibido o el saldo que aumentó en la cuenta corriente, si el banco me acreditó en cuenta el importe, o si se realizó con un tercero a quien el ente le debía, vamos a reconocer la disminución del pasivo. Por otro lado, los intereses no devengados entre la fecha de la operación de descuento y endoso y el vencimiento de ese pagaré. Y por otro lado, esta contingencia que ya estamos afirmando, de acuerdo a lo que venimos diciendo, que se trata de estas contingencias, las ni probables ni remotas, ¿sí? Las que se pueden reconocer, decía hoy la definición, mediante cuentas de orden o, en determinadas situaciones, mediante cuentas con función regularizadora, patrimoniales con función regularizadora. Bien, si la operación se efectúa con una entidad financiera, se considera que existe un descuento, esto ya lo dije, ¿sí? Si resulta que se realiza con un proveedor o un acreedor a quien le debemos, se trata de una operación de endoso, así se llama. Y también sepamos que además de los intereses, existen gastos, ¿sí? Por comisión, gastos por sellado, gastos por la operatoria misma, que son resultados puntuales, ¿sí? A reconocer en el momento de que se realiza la operación. Bien, esto ya también lo dijimos. Entonces, se puede decir que tenemos dos alternativas de registración de la transferencia de documentos. Solo en lo atinente a cómo mostrar la contingencia de esta operación. Utilizar cuentas patrimoniales con función regularizadora, una cuenta que regularice la cuenta documentos a cobrar, o utilizar cuentas neutras o de orden. En este caso, utilizaríamos un asiento completo de orden. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo de un descuento de documentos y vamos a ver qué sucede, qué puede suceder al vencimiento. Se recibe un documento de un cliente en cancelación de su deuda por un importe nominal de 2.000, que no incluye intereses, para no complicar el pagaré, no tiene intereses. Los intereses que estamos hablando son los intereses de la operatoria, que estamos, digamos, generando este resultado financiero por la espera, ¿sí? El vencimiento del pagaré es a 60 días. Se decide descontar, transferirle el derecho al banco donde opera el ente y el banco acredita en la cuenta corriente 1.800. Entonces, le entrego el pagaré recibido de mi cliente de valor nominal 2.000, el banco acredita en la cuenta corriente 1.800 pesos, perdón. La diferencia corresponde, dice, a gastos y sellados por la suma de 50 pesos y a intereses por la financiación, la diferencia. O sea,
150 pesos por los intereses. Bien, esto es así, una u otra alternativa, no ambas. Este ente decide utilizar para registrar la contingencia que genera la operación si el deudor principal no paga al banco y el ente deberá hacerse cargo, decide utilizar cuentas de orden o neutras. Entonces, ¿qué hace? Bueno, debita banco por los 1.800, reconoce el resultado negativo por esta comisión bancaria, reconoce este derecho a que el banco lo espere, ¿sí? Por estos 60 días, que obviamente los está pagando por adelantado de 150 pesos, y da de baja del activo, da de baja de la cartera de los documentos a este pagaré que lo está entregando al banco. Entonces imaginen que el saldo de la cuenta documentos a cobrar no contiene nada, no lo contiene más a este pagaré. Solamente me muestra el saldo de los documentos en cartera, como decía la filmina anterior, y no el total de los documentos no vencidos. Si opta por esta modalidad, a continuación de esta registración que genera variaciones patrimoniales, obvio, debe hacer una registración de un asiento de orden para reflejar la contingencia que es que el deudor principal del pagaré al vencimiento no pague. Entonces, este asiento hace de informativo, ¿sí? Pues esta cuenta se le dice por ahí memorando también, memorando informativas de orden neutra, donde eligió una cuenta de orden deudora, documentos a cobrar descontados en banco 2.000, banco por documentos a cobrar descontados 2.000. Este nombre es figurativo, ¿sí? Pero este asiento está reflejando una información que tiene mucha importancia. Si cerrás el ejercicio, es importante informar esta situación, aunque no genere variación patrimonial, pero sí genera incertidumbre. Bien. Si eligiésemos el mismo ejemplo, utilizar cuentas patrimoniales con función regularizadora, todo esto es exactamente igual, pero en lugar de acreditar documentos a cobrar, cuenta de activo normal, digamos, acreditamos documentos a cobrar descontados, es decir, una cuenta regularizadora de documentos a cobrar. Entonces, el pagaré por 2.000 pesos quedó mayorizado en documentos a cobrar y ahora abrimos esta cuenta con función regularizadora que ajusta y de esta manera refleja los que tenemos en cartera y no vencidos. Devengamiento de intereses, 75 pesos por mes, 150 por 60 días, cuestión ya conocida de los intereses, apropiar los resultados a los periodos que correspondan. Y ahora sí, ¿qué tenemos que pensar? Llegó el día 60. Llegó el día 60 y así el firmante del pagaré pague, no pague, venga a pagar al ente, vaya a pagar al banco, suceda lo que suceda el día 60, del día 60, desaparece la contingencia, desaparece la duda, ya hay certeza. La certeza hace que debamos cancelar la contingencia registrada. ¿Y cómo cancelamos la contingencia registrada? Y si utilizamos cuentas neutras o de orden, cancelamos la contingencia registrada reversando el asiento de orden. Debitamos la cuenta de orden acreedora, acreditamos la cuenta de orden deudora, quedaron saldadas, la contingencia desaparece. Si hubiésemos elegido registrar por cuentas patrimoniales con función regularizadora, ¿qué hacemos al vencimiento? Debitamos la cuenta pasa para cancelarla. Acreditamos documentos a cobrar, porque sea cual fuere el desenlace, bueno o malo, de esta situación, este documento ya venció. Entonces, de la cuenta documentos a cobrar se da de baja y la cuenta hija de documentos a cobrar queda cancelada. De esta manera
cancelamos la contingencia si hubiésemos optado por registrar por cuentas patrimoniales. Eso primero de todo. Ahora, hay que analizar qué pasó. ¿Qué pasó el día 60? ¿Vino a pagar al ente? ¿Fue a pagar al banco o no pagó? Entonces, según sea la alternativa A, B o C, vamos a registrar, ¿sí?, qué es lo que pasó. Obviamente, ya sea utilizando cuentas neutras o de orden o patrimoniales, la registración de este desenlace va a ser el mismo. Lo que cambia acá es la manera de considerar estas contingencias ni probables ni remotas. Si el firmante va a pagar a la entidad bancaria, el ente no tiene ninguna variación patrimonial que reconocer. No cobra, no le debe al banco, hubo un desenlace feliz desde el punto de vista contable, no hay nada que registrar. Ahora, si el firmante no paga, el ente va a tener que hacerse cargo de cancelarle al banco el valor nominal del pagaré. Entonces, por un lado, el ente está generando una deuda para con el banco, o, dice acá, si el banco directamente me debitó del saldo de la cuenta corriente este pagaré, en lugar de deudas por descuento o deudas bancarias o deudas por descuento de documentos pasivos, directamente acreditaríamos banco XX cuenta corriente porque el banco ya se cobró el importe. Y en el debe aún no vamos a resignar este derecho porque no prescribió, no lo condonamos, ¿sí? Bueno, ahora va a haber que iniciar las acciones correspondientes para poder cobrarlo. Entonces, tampoco es correcto que volvamos a reconocer la cuenta de documentos a cobrar sin ningún agregado, porque en esa cuenta, están los documentos a cobrar no vencidos. Entonces, podemos abrir una cuenta que sea documentos a cobrar vencidos e impago, por 2.000 pesos, ¿sí? Y de esa manera estamos reconociendo este derecho un poco complicado, ¿sí?, que no es igual al documento a cobrar no vencido. Si el firmante del pagaré viene y paga en el ente, obviamente que el ente no le va a decir, no, no te cobro, anda al banco porque yo ya lo cedí. No, le tendremos que cobrar, recibimos ese dinero y así como lo recibimos, se lo debemos al banco o el banco ya lo quitó de la cuenta, ¿sí? Lo debitó de la cuenta corriente. O sea que acá también habría entonces una variación patrimonial para reconocer. Veamos muy similares, solo lo que cambia es a quién le transfiere el ente el derecho. Una operatoria de endoso. Acá tenemos un pagaré de 2.000 pesos de valor nominal a 60 días recibido de un cliente, pero lo endosamos y se lo transferimos al proveedor blanco para saldar una deuda que teníamos con él de 1.900. Le debíamos tener un saldo acreedor en la cuenta proveedores con este proveedor de 1.900 pesos y le estamos transfiriendo un derecho a cobrar de 2.000. ¿Por qué? Porque el proveedor no va a esperar sin ningún tipo de beneficio 60 días para cobrar. Entonces, ¿qué dice? Bueno, 100 pesos de intereses por esperar que el cliente venga y me pague. Utilizando cuentas de orden o neutras, debitamos proveedores. Acá en lugar de haber banco, que aumentó el saldo, debitamos proveedores, que era donde estaba esta deuda que tenemos con el proveedor. Registramos estos intereses que aún es el derecho que tenemos que el proveedor nos espere por los 60 días. Y acreditamos documentos a cobrar, ¿sí? Porque vamos a continuación, o sea, damos de baja el documento en cartera con la cuenta que los representa, porque a continuación registramos documentos a cobrar endosados a proveedores, cuenta de orden deudora, proveedores por documentos a cobrar endosados, cuenta de orden acreedora. No queremos usar la modalidad esa, queremos utilizar cuentas patrimoniales. Bueno, entonces debemos usar para mostrar la contingencia esta cuenta
patrimonial con función regularizadora, documentos a cobrar endosados, que regulariza el saldo de documentos a cobrar. Los 2.000 del documento a cobrar quedaron en la cuenta, nace esta cuenta hija que muestra esta contingencia. Devengamos los intereses en forma mensual, 100 pesos en 60 días, 50 mensual. A los 60 días la contingencia desaparece, sea cual fuera el resultado, bueno, malo o lo que fuese, ¿sí? Para eso debemos revertir el asiento de orden, si lo usamos cuentas de orden, o si usamos cuentas con función regularizadora, debitamos la pasa y acreditamos el documento a cobrar, porque ya no puede estar más en documentos a cobrar no vencidos. No es el documento a cobrar que debe estar contenido en el mayor de la cuenta documentos a cobrar, ¿sí? Y ahora si analizamos, ¿qué pasó? Bueno, el firmante, ¿qué pasó? ¿Fue y le pagó al proveedor? ¿No le pagó a nadie? ¿O vino y pagó en el ente? Bueno, sea cual fuera la modalidad, cuentas patrimoniales o cuentas de orden para mostrar la contingencia, la registración de estas tres situaciones, A, B y C, son iguales. Si el firmante va y le paga al proveedor, el proveedor me avisa o el firmante me avisa, el ente no tiene ninguna variación patrimonial para reconocer de ningún tipo, ¿sí? Si el firmante no paga, obviamente, ¿qué pasa? Renace el derecho a cobrar, pero no tan seguro como el documento a cobrar no vencido, la misma cuenta que utilizamos hoy, y renace la deuda para con proveedores. Directamente la podemos llamar proveedores, que es volver a aumentar la deuda con el proveedor, o deudas por endoso de documentos. Es indistinto, esto es indistinto. Si el firmante paga en el ente, obviamente que el ente cobra, y así como cobra, tiene que ir a pagárselo al proveedor, la misma cuenta, o es para aumentar la deuda con el proveedor, o llamamos deudas por endoso de documentos, ¿sí? Bien, y ahora sí vamos a ocuparnos de estas contingencias que no son las ni probables ni remotas, como los ejemplos que vimos en la operatoria de endoso y descuento, sino que vamos a ocuparnos de estas contingencias que son altamente probables que ocurran, que se pueden cuantificar objetivamente, y que el hecho que las genera se conoce al cierre del ejercicio, ¿sí? Son aquellas entonces que provocan una variación patrimonial cuantitativa y en sentido negativo. Esto habíamos dicho hoy cuando hablamos de las contingencias, que en este caso entonces vamos a posicionarnos en estas que disminuyen el activo cuando ocurra esta variación, o sea, previsiones de activo. Bien. Decimos entonces que está de activo en general y después puntualizamos para el caso de los créditos, ¿sí? Hay otro tipo de previsiones de activos también, no solamente las de los créditos. Decimos que son las que permiten reconocer hechos inciertos en el presente para prevenir sus consecuencias económicas, dado que se trata de pérdidas imputables al presente y de concretarse esos hechos en el futuro, provocarían la disminución de un activo. Bien, ¿qué sucede? Al final del periodo, ¿sí?, del ejercicio económico, y en base al un criterio de aceptación generalizada, ¿sí?, de las doctrinas y de las normas, que no debemos medir a los activos por un valor mayor al que se espera obtener por ellos. Este se llama valor recuperable, ya lo van a abordar más adelante en profundidad, en otras asignaturas. Es necesario, en particular en los créditos, analizar la cobrabilidad y reducir ese derecho a cobrar en caso de existir probables incobrabilidades futuras. Para esto entonces usamos las previsiones de activo, ¿sí?, donde vamos a ver la constitución, la utilización, ¿sí?, de estas previsiones y qué ocurre y particularidades al respecto. Respecto a la constitución, se registran debitando una cuenta de resultado negativo y dijimos que las previsiones, que estas que generan
debido a consecuencias negativas, son cargos al ejercicio de cálculo incierto, ¿sí? Y acreditando una cuenta de activo con saldo acreedor. Y si la cuenta que van a hacer en el haber es de activo, obviamente que no es de activo natural, sino que es de activo con función regularizadora. Una cuenta pasa. Esto no es otra cosa que un devengamiento. Estoy reconociendo este devengamiento ante las posibles incobrabilidades futuras, ¿sí? Esta variación patrimonial cuantitativa negativa. ¿Cuándo constituyo las previsiones? Cuando estoy analizando la cobrabilidad de los créditos antes de exponerlos al cierre del ejercicio, ¿sí? Independientemente de que haya habido indicios de hacerlo durante el ejercicio, lo hacemos al cierre del ejercicio. Ejemplos de previsiones de activos, las que vamos a ver ahora, las previsiones para deudores incobrables, también previsiones para desvalorización de mercaderías, y hay otras más, ¿sí? Bien. ¿Cómo registramos entonces la constitución de la previsión para deudores incobrables al cierre del ejercicio? Es una de las registraciones de esas deliberadamente diferidas al cierre del ejercicio, ¿sí? Reconocemos este cargo al ejercicio de cálculo incierto pero estimado y altamente probable, pérdida por incobrables. Y acreditamos esta cuenta que va a regularizar, va a ajustar, va a corregir los créditos para mostrarlos por el valor que se espera obtener por ellos. Respecto a la modalidad o a las formas que hay de determinar un monto objetivamente, digamos, para reconocer acá, hay métodos subjetivos, objetivos, no profundicé en la teoría sobre estos métodos. Tiene que ver con, por ejemplo, hacer un análisis exhaustivo de deudor por deudor, si está atrasado, está muy atrasado, hacer averiguaciones sobre ese deudor respecto al saldo en cuenta bancaria, respecto a deudas impositivas, ¿sí? O directamente aplicar a los efectos, por ejemplo, generales, un porcentaje de las ventas a crédito, un porcentaje de los saldos de los créditos, porque la experiencia nos ha indicado que, por decir algo, el 10% de los saldos de los créditos se transforman en incobrables. Entonces, una forma, o aplicando un método de cálculo objetivo, sería decir, bueno, de la totalidad de los créditos al cierre, se estima que es altamente probable que el 10% de estos créditos no se cobren. En base a ese análisis, se constituye la previsión. Se carga el ejercicio, se castiga el ejercicio, que se conoce la alta probabilidad de ocurrencia en el futuro. ¿Cuándo es el futuro? El ejercicio siguiente. Bien, cuando en el futuro, o sea, ejercicio siguiente, ¿sí?, se determine la certeza, es decir, reconocemos que X deudor no va a pagar. Tenemos elementos para darnos cuenta, intimaciones, información que no está más en el país, que cerró su negocio, lo que fuese. Entonces, lo que hacemos en el ejercicio siguiente es reconocer una variación cualitativa. No volvemos a castigar el ejercicio siguiente con un resultado negativo, sino que simplemente utilizamos la previsión, que significa debito la cuenta pasa, para usarla, ¿sí? Y doy de baja el crédito, como decía la Filmina por allá, por considerarlo definitivamente incobrable. Doy de baja la cuenta respectiva del crédito donde estaba esa persona que la estoy considerando definitivamente incobrable. ¿Qué cuenta puede ser? Deudor por venta, clientes, deudores morosos, deudores en gestión judicial, documento a cobrar, puede ser un documento, ¿sí? Cualquiera del rubro créditos, al cual estamos reconociendo, mediante el uso de la previsión, como incobrable. Bien, no es común que los montos que previsionemos, sobre todo si decidimos hacerlo mediante un cálculo objetivo, aplicando un porcentaje de presuntas incobrabilidades al total de los créditos, no es común que el monto de la previsión constituida coincida luego con la realidad. Es decir, durante el ejercicio siguiente,
no es común que se den exactamente las mismas incobrabilidades previsionadas al cierre anterior. Puede haber diferencias, ¿sí? Tal vez no, pero puede haber. ¿Qué puede pasar entonces? Que la previsión constituida resultó excesiva o que resultó defectuosa. Es decir, que previsionamos en exceso, que castigamos al ejercicio en el cual la constituimos con un resultado negativo más grande que correspondía, o que cuando la constituimos debimos haber registrado un resultado negativo más grande, porque en realidad las incobrabilidades reales fueron mayores. Entonces, dado esto, se pueden dar las siguientes situaciones. Que el importe previsionado sea en defecto, entonces, es decir, la incobrabilidad real, la certeza, es mayor que el saldo de la cuenta previsión para deudores incobrables, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, ¿qué corresponde hacer? Por el importe no previsto, no previsionado es lo mismo. Reconocer un faltante de previsión, pues la cuenta previsión para resulta insuficiente y obvio, si la constituí por 1000 y la incobrabilidad real de esta persona que estoy dando de baja porque ya agoté las instancias de cobro y no me va a pagar, me debía 1500 y yo previsioné por 1000, no me alcanza. Entonces la cuenta previsión para la debo utilizar hasta el límite de lo que la constituí el ejercicio anterior. ¿Sí? Al deudor lo doy de baja por el monto en que lo estoy considerando incobrable, que es el monto que el deudor me debía. Y la diferencia la imputo a un resultado negativo con el nombre, por ejemplo, de faltante de previsión. O hay algunos autores que directamente utilizan nuevamente deudores incobrables. ¿Sí? Me tiro más para faltante de previsión, tal vez hay más consenso en utilizar faltante de previsión. Lo importante acá es que estamos reconociendo un resultado negativo en este ejercicio por el defecto en la previsión constituida en el ejercicio anterior. Situación 2. El importe previsionado resultó excesivo. Constituí previsión por 2000 y las incobrabilidades reales durante este ejercicio fueron 2500. ¿Sí? Perdón, en exceso. Las incobrabilidades reales en este ejercicio fueron 1500. ¿Sí? Constituí por 2000, las incobrabilidades reales en este ejercicio fueron de 1500. Bien, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, de no existir otras situaciones contingentes que se necesite utilizar la previsión, suponiendo que ya transcurrió todo el ejercicio, o no hay más no hay más, digamos, no transcurre más tiempo para poder utilizarla nuevamente, porque ya estamos cerrando el ejercicio. En este caso, el exceso, el sobrante de esta previsión, la podemos reconocer, ¿sí? Mediante un resultado positivo, ¿sí? Como la cuenta sobrante de previsión. Esto lo hacemos al cierre, porque durante el ejercicio utilizamos la previsión, alcanzó, no hubo problema, y al cierre el saldo acreedor de esta cuenta quedó sin utilizar. Entonces, mediante este sobrante de previsión, resultado positivo, ¿sí? La saldamos. Hay otra alternativa. En lugar de saldar este sobrante, utilizar el saldo acreedor de la previsión utilizada para constituir la nueva previsión para el ejercicio siguiente. No es conveniente. Es conveniente saldar esta previsión, reconocer este sobrante y luego constituir la nueva por el importe previsionado para el ejercicio siguiente. Bien. Aclaración importante. En ambas situaciones, tanto en defecto como en exceso, asignamos a las cuentas respectivas, faltante de previsión o sobrante de previsión, cuentas de resultado, positivo o negativo. ¿Sí? Suponiendo que esto que me sobró o me faltó fue por causas fortuitas ajenas al ente, por hechos que se dieron
en este ejercicio, ¿sí? Hay otra postura que debemos conocer, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Si estas diferencias, o sea, me sobró o me faltó previsión, diferencias en exceso o en defecto, se originaron por situaciones que pudieron haber sido tenidas en cuenta cuando se constituyó la previsión al cierre del ejercicio anterior y no se tuvieron en cuenta, no se prestó atención, se cometió un error de la estimación o se omitió previsionar, no previsioné nada y tendría que haber previsionado y se dieron incobrabilidades, ¿sí? Cuestiones que no son propias del ejercicio, sino que son consecuencia de errores u omisiones, ¿sí? Del ejercicio en el cual se constituyó la previsión. También un cambio en las normas contables. No vamos a hablar ahora de esto, pero también para que lo tengan en cuenta. En lugar de haber utilizado faltante de previsión o sobrante de previsión, cuenta de resultado negativo y positivo respectivamente, debió utilizarse una cuenta que ajuste los resultados de ejercicios anteriores. ¿Y dónde están los resultados de ejercicios anteriores que fueron refundidos y nació la cuenta de resultado del ejercicio? Están en el patrimonio neto. Entonces, en lugar de castigar o favorecer a este ejercicio con un resultado positivo o negativo, lo que hacemos es corregir esta situación y utilizar una cuenta que se llama ajuste de resultados de ejercicios anteriores, cuya naturaleza es patrimonio neto, por esos importes previsionados en exceso o en defecto. Última situación vinculada a las previsiones y a las incobrabilidades es el recupero de incobrables, ¿sí? Tiene que ver con cuando debido a el ente inició gestiones de cobro, el ente se enteró que este cliente abrió una cuenta bancaria, el ente se enteró que este cliente se compró un automóvil, que volvió su actividad, ¿sí? Y debido a las gestiones o a la intimación que le hizo, este cliente que había sido dado de baja por incobrable, viene y cancela su deuda. Acá tenemos que analizar dos momentos, si pasa esto, o sea, si se da un recupero de incobrables. Dos momentos. De existir un recupero de un deudor declarado incobrable en el mismo periodo, o sea, durante el ejercicio que hicimos, previsión para deudores incobrables y acreditamos deudores morosos, porque lo dimos de baja por incobrable porque nos cansamos de pedirle que nos pague y no nos pagó. Y en el mismo ejercicio, aparece este deudor moroso y me quiere pagar. En el mismo, o sea, todavía no se hizo un análisis de sobrante ni de faltante, en el mismo ejercicio. Bueno, como no podemos borrar el asiento del uso de la previsión, donde ya registramos previsión para deudores incobrables y acreditamos deudores morosos, podemos actuar de esta manera. Mediante un único asiento, incorporamos el dinero en efectivo o la transferencia bancaria que nos hizo o nos depositó en la cuenta corriente, activo que aumenta por el derecho a cobrar de este deudor moroso, del ejemplo. Y le devolvemos a la previsión lo que usamos cuando lo dimos de baja en este ejercicio. Si lo interpretan mejor de esta manera, en vez de un único asiento, sería reversar la previsión utilizada, levanto de nuevo el derecho a cobrar, acredito la previsión porque había hecho el uso de la previsión antes y a continuación cobro. ¿Cómo cobro? Débito caja o débito banco si me hace una transferencia bancaria o me deposita en la cuenta y acredito deudores, en el ejemplo que estoy mencionando, morosos. Si ustedes miran estos dos asientos de manera desdoblada, pueden ver que es lo mismo que hice en el anterior, donde débito caja y acredito previsión para deudores incobrables, pues ambos movimientos en la cuenta deudor moroso se eliminan, se simplifican, ¿sí? Así que bueno, esta sería la otra manera de registrarlo. Siempre y cuando el recupero haya sido en el mismo ejercicio en que se usó la previsión para darlo de baja.
Pero si este señor aparece posteriormente, en un ejercicio posterior, es decir, se constituyó la previsión en el 2018, se dio de baja por incobrable a este señor en el 2019, o sea, se usó la previsión para darlo de baja por incobrable, ya di definitivamente incobrable el derecho. Y en el 2020 viene y me quiere pagar, no le voy a decir no me pagues porque ya te di de baja por incobrable. Obviamente que lo que vamos a hacer es cobrarle, y bienvenido sea. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es reconocer, por un lado, que cobramos, ¿sí? Podemos hacer debitar el crédito contra un resultado positivo, ¿sí? Y a continuación, lo que podemos hacer es lo mismo que dijimos hoy, debitar caja, ¿sí? Y acreditar deudores morosos o el que fuera, ¿sí? De manera desdoblada o de manera única. En este caso, renace el derecho, ¿sí? Y aquí estamos reconociendo este resultado positivo de recupero de incobrables. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? La bibliografía recomendada. Acá está, ¿sí? Y bueno, y seguimos viendo pronto. Esta clase fue muy larga, así que bueno, espero que la vean con detenimiento y que vayan tomando nota de las cuestiones que les resultó complicadas y lo vean en sus clases, ¿sí?